18, 17 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué entramos? Vamos a iniciar el programa esta semana en primer lugar agradeciendo a tanta gente que nos apoya, tanto en Patreon como de las distintas maneras que tienen para hacerlo. En particular a Bonfante, queremos mandarle un saludo muy afectuoso. Y hoy quería hablar de la situación en Gaza. Digo esto porque yo entiendo, y de hecho soy los que más defiende la libertad de expresión, que cada comunicador tiene derecho a mostrar desde su espacio aquello que desea transmitir. Y así como hay gente que está muy ocupada queriendo transmitir lo que es una pelea de entretenimiento y chimentos como la de Milei con Lali Espósito, nosotros, respetando esa libertad de expresión, queremos hacer uso de nuestra libre expresión para exponer lo que está pasando en una parte del mundo donde día a día se cobran víctimas inocentes en un sinsentido. Esto es así en tanto en cuanto que la situación humanitaria y las condiciones de vida de lo que es la muy pequeña comunidad cristiana que permanece en la franja de Gaza, se ha ido deteriorando aún más en las últimas semanas. Incluso se sabe que hubo un atentado directo en plena misa, me refiero concretamente a la más pequeña facción todavía de los católicos que residen allí, que terminó costando lamentablemente la vida de tantos fieles. Hoy, ya 4 meses después del inicio del conflicto, se han registrado más de 30 cristianos fallecidos. La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, con sus siglas ACN, presentó un informe actualizado días atrás que es el que yo hoy quiero compartir aquí. La situación en Gaza se volvió cada vez más desesperante para los pocos cristianos que intentaban ya de por sí en una situación adversa seguir sobreviviendo en medio de un conflicto bélico entre Palestina e Israel. El abastecimiento sigue siendo un gran problema importante y cito aquí a lo que es George A. Cruz, director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos del Patriarcado Latino de Jerusalén. 20 litros de diésel cuestan ahora 200 euros y solo proporcionan energía para 2 horas de generadores. A su vez podemos destacar que 7 religiosas y un sacerdote católico brindan apoyo a quienes han buscado refugio en la parroquia de la Sagrada Familia. El número de refugiados había llegado hasta 700 personas antes de disminuir debido a la emigración y los decesos naturales y propios de un conflicto de la envergadura que se halla en este momento. Actualmente hay 184 familias y también podemos mencionar, en términos más redondos, 560 cristianos, católicos y ortodoxos que se encuentran albergadas. Incluso se le ha dado alojamiento, según tengo entendido, a protestantes que también hacen a lo que podemos llamar el cristianismo en términos culturales. Y también hay alojadas allí, por parte de estas religiosas, 60 personas discapacitadas. Según George A. Cruz, el número de cristianos, y voy a explicar alguna vez más, cuando yo me refiero a cristianos, ¿por qué incluyo siempre evangélicos y ortodoxos? Porque es como se entiende internacionalmente a toda persona bautizada en la Santísima Trinidad. Es un término general en esta inclusión. No voy a entrar aquí en hacer distinciones entre adventista, ortodoxo, católico, tradicionalista, bautista. Es un término general. El número de cristianos que han perdido la vida asciende ya a más de 30. Entre ellos se encuentran 17 de las víctimas que fueron... Entre ellas se encuentran las 17 víctimas del bombardeo contra la Iglesia Ortodoxa griega, que se dio en octubre del año 2023, y 2 mujeres asesinadas por francotiradores en la parroquia de la Sagrada Familia. 11 personas, por cierto, murieron de enfermedades que no pudieron tratarse adecuadamente, dado los bloqueos que se han generado tanto de un lado como del otro, que mantienen aislada a este epicentro bélico. Vale destacar también que la higiene es uno de los principales problemas. Muchas veces cuando se piensa en una muerte propia de la guerra, automáticamente uno piensa en un bombardeo, en un tanque de guerra avasallando una zona urbana o en un ejército infiltrándose y disparando sus rifles contra la población civil. Y en realidad la higiene y la alimentación termina siendo la principal causa de deceso en más de una ocasión. Hani Abu Daoud es un hombre de 48 años
que necesitaba diálisis periódicamente, y cuando los hospitales del norte dejaron de funcionar, que por cierto, eso no fue particularmente un bombardeo del lado, del lado palestino. Hubo un hospital que fue bombardeado directamente por el ejército de Israel. Acá las cosas como son, donde no hay santos de ningún lado. Volviendo a la noticia, perdón la interrupción ahí, este hombre tuvo que viajar hacia el sur a recibir tratamiento porque justamente los hospitales del norte habían sido bombardeados, insisto, no solamente por estos fundamentalistas palestinos, también del otro lado habían atacado centros de salud como colegios e iglesias. Pero muy pronto ya no pudo viajar más justamente por las carencias económicas que implica salir de este centro de conflicto. Ani murió solo, lejos de su familia. Finalmente fue enterrado en el sur, donde no hay clérigos ni cementerios cristianos, donde no se le puede dar la debida y santa sepultura a un hombre de fe. Cito nuevamente a George A. Cruz. La higiene se ha convertido en un problema grave, especialmente para niños, que se enferman por la escasez de agua y la falta de productos básicos como harina y pañales. La atención médica es desastrosa y 10 personas con enfermedades crónicas corren el riesgo de morir si no reciben el tratamiento adecuado. Podemos ver entonces que los residentes tienen ya una segunda nacionalidad que han optado por abandonar la Franja de Gaza, haciendo uso de esta segunda nacionalidad para así buscar refugio en países como Egipto, Canadá, Jordania o cualquiera que lo pueda recibir. Esto también lo quiero marcar, porque así como he sido el primero, hemos estado siempre trabajando aquí en equipo los tres, me retracto. Así como nosotros hemos sido siempre los primeros en remarcar lo que es la guerra híbrida que utiliza la inmigración sustitutiva como una forma de batalla cultural, tenemos que también reconocer que muchas veces, así como hay inmigrantes que son terroristas financiados para generar un conflicto profundo en la Europa occidental, también hay verdaderas víctimas que necesitan del apoyo porque están siendo obligados a abandonar su patria por una fuerza mayor que ellos no pueden resistir y que están buscando una esperanza para sí y para sus hijos. Por eso tenemos que siempre, acá podemos hacer una especie de autocrítica, aunque hemos sido siempre muy responsables con lo que cronicamos, pero sí entender que no toda inmigración necesariamente es una forma de guerra híbrida. Muchas veces hay víctimas verdaderas en las guerras, que son los que pagan las secuelas de decisiones políticas, que curiosamente allí no se va a ver a los progresistas, a los globalistas, a los posmodernos anunciando este tipo de cosas. Allí no se van a ver a las grandes élites mundiales abasteciendo y protegiendo a las verdaderas víctimas de la guerra. Y fíjate que quienes dejan ese problema en el Medio Oriente, por ejemplo, en este lugar, ¿quién está implicado siempre? Occidente, Estados Unidos, el Reino Unido, ¿Cómo Francia. fue la retirada de Estados Unidos en Afganistán? Y después eso, ¿qué provoca? Por ejemplo, la crisis en el Líbano, la crisis en Irak, genera desplazamientos que nadie los quiere después en Europa. Y después se utiliza lamentablemente estas víctimas como una forma de extorsión, como sucedió con Orbán cuando se desató el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y sí. Entonces, yo lo que acá mi solidaridad es justamente con las verdaderas víctimas. Exacto. Entonces, ya para terminar, y gracias Rami, después de 4 meses de asedio y con muchos enfermos de por medio, se ve que la situación en el norte de la Franja de Gaza es cada vez más tensa. Tengo entendido, me podés corregir Ramiro, que incluso hasta Biden había llamado una tregua dada la... Un cese el fuego, sí, pero no, fracasó. Y aparte, no solamente en el norte, ahora hay un problema en el sur, en Rafah, que es que limita, digamos, entre Egipto y es un paso fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza, donde hay millones de palestinos concentrados que vinieron desde el norte. Es decir, todos son desplazados. Y allí vamos a tener para rato porque va a haber una crisis enorme cuando Israel ingrese al sur, que supuestamente no iban a ocurrir esto no iba a ocurrir, y a dónde van a ir esos millones de palestinos porque los quieren expulsar. Básicamente eso es lo que va a pasar. Bueno, y viendo que te agradezco Ramiro, y viendo esta situación que es grave y que vamos a tener que cronicar en su momento, ya quiero terminar con esto, que es lo siguiente. Los cristianos desplazados pueden abandonar el recinto parroquial, pero con precaución, ya que como explica George A. Cruz,
Cualquier movimiento sospechoso pone en peligro sus vidas y puede ser el último, ya que después de 4 meses de asedio están cansados y hay muchos enfermos. Es más, de hecho, por este tipo de desplazamientos es que 2 mujeres inocentes, 2 mujeres, fueron abatidas a tiros por el ejército de Israel con francotiradores porque se las presumía terroristas. Yo aquí no vi todavía a ninguna feminista expedirse al respecto. E incluso asesinaron gente que levantaba, lo hemos contado, ¿no? El pañuelo blanco, y los mataron porque temían, por el miedo y la inexperiencia del ejército israelí, de algunos que temían que fueran terroristas. Bueno, sí, exactamente. Entendible también, esto quiero remarcar, es entendible también que muchas veces cuando hay un conflicto con terroristas, que se da esta situación donde a veces parecen que se presentan como pobres víctimas y en realidad están portando explosivos. Estoy con el lenguaje porque sabemos que esto va a YouTube luego. Y entonces tienen que tener esta precaución. Pero nuevamente, ya me parece que las técnicas y el conocimiento y los trabajos de inteligencia han avanzado lo suficiente como para poder en este momento distinguir a un simple cristiano saliendo en la iglesia a un terrorista, sino en definitiva este gran verso tan repetido que estamos en pleno siglo XXI se cae a pedazos cuando vemos que todavía siguen prácticas barbáricas de hace más de 2 siglos. Por eso se prefiere a veces, como ocurre en Gaza, bombardear de manera absoluta, digamos, ciertos edificios, por más que haya víctimas inocentes, porque es confuso, como lo estás diciendo vos. Exactamente. Eso es lo que ocurre. Y esto es lo que suelen decir incluso los que han defendido bombardeos incluso en jardines de infantes. Cierro con esto, con la ayuda de organizaciones como la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, el Patriarcado Latino en Jerusalén ha podido proporcionar medicinas, alimentos, financiamientos de tratamientos médicos, aunque la destrucción masiva de viviendas y otras estructuras siguen siendo una gran interrogante. Cierro con la cita. El 62% de las casas han sido completamente destruidas, es decir, 6 de cada 10 casas completamente destruidas. Y según la Agencia de las Naciones Unidas que operan en la zona, la reconstrucción podría durar hasta el año 2093, para que vean las secuelas de una guerra. Ante esta tragedia, la pregunta es, ¿cuál es el futuro de los cristianos en el país? Y lo cierto es que nadie lo sabe. Entonces no nos queda más que, primero, orar por las víctimas, principalmente los cristianos, nuestros hermanos de fe, y también ser conscientes de lo que está sucediendo, que la vida es un poquito más que una simple pelea farandulesca del Ali Espósito que en nada cambia. O sea, simplemente se le corta el financiamiento, ya está. O con Sí. María Becerra después. O con María Becerra. Creo que tenemos que empezar a ocuparnos de temas más importantes a escala internacional, donde creo que en este sentido Argentina quizás debería tratar de no ser tan tibia en este sentido y preocuparse verdaderamente por las víctimas y no por cuestiones tan intrascendentes que no afectan más que en una pelea tuitera. Te agrego nomás 11.000 niños muertos, un poco más de 11.000 niños muertos. Le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo ese tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.